Hola, exploradores de la historia. ¿Alguna vez se han preguntado qué se necesita para cambiar el mundo? Hoy vamos a embarcarnos en una de las aventuras más épicas de todos los tiempos. El primer viaje de Cristóbal Colón en 1492. Pero no se queden solo con la idea del descubrimiento de América. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las intrigas de la corte, en la vida a bordo de las carabelas y en las curiosidades que casi nunca se cuentan. ¿Están listos para zarpar? Pues, leven anclas. Aquí comenzamos. Nos encontramos en la península ibérica, a finales del siglo XV. La Reconquista acaba de terminar con la toma de Granada por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. España está unificada, llena de un fervor religioso y un deseo de expansión sin precedentes. El ambiente es de celebración, pero también de competencia. La vecina Portugal ha estado explorando la costa de África durante décadas, buscando una ruta hacia las codiciadas especias de las Indias. Controlar este comercio significaba una riqueza y un poder incalculables. En este escenario aparece nuestro protagonista Cristóbal Colón. No era español, sino genovés, un navegante experimentado, autodidacta y, sobre todo, un hombre con una idea fija, casi una obsesión. Colón estaba convencido de que la Tierra era mucho más pequeña de lo que se pensaba, y que, por lo tanto, se podía llegar a Asia, navegando hacia el oeste, cruzando el Atlántico. Suena lógico, ¿verdad? Pero en su época, era una teoría radical. La mayoría de los expertos no creían que la Tierra fuera plana. Ese es un mito posterior. Sabían que era redonda, pero sus cálculos sobre su tamaño eran mucho más acertados que los de Colón. Ellos pensaban, y con razón, que la distancia era demasiado grande para ser cubierta con la tecnología naval de la época. Colón pasó casi una década buscando financiación para su proyecto. Primero lo intentó en Portugal, pero el rey Juan II, tras consultar a sus expertos, lo rechazó. Luego, se dirigió a España. Imaginen la escena: un extranjero insistente, con un acento extraño, tratando de convencer a los monarcas más poderosos de Europa de financiar un viaje que muchos consideraban un suicidio. Durante años, Colón siguió a la corte española de ciudad en ciudad, presentando su plan una y otra vez. Fue rechazado varias veces. Los consejeros de los reyes, sabios de la Universidad de Salamanca entre ellos, argumentaban que sus cálculos eran erróneos, y sinceramente, lo eran. Colón subestimaba enormemente la circunferencia de la Tierra, y no tenía ni idea de que un continente entero se interponía en su camino. Pero Colón tenía dos cosas a su favor: una perseverancia inquebrantable y el apoyo de algunas figuras influyentes en la corte, como Luis de Santángel, el tesorero de la reina Isabel. Finalmente, justo cuando estaba a punto de rendirse y marcharse a Francia, Isabel la Católica decidió darle una oportunidad. ¿Por qué cambió de opinión? Hay varias teorías. Quizás fue el fervor religioso, tras la victoria en Granada, el deseo de evangelizar nuevas tierras. O quizás, y más probablemente, fue una apuesta calculada. La expedición no era tan cara como una guerra. Y si Colón tenía éxito, por remota que fuera la posibilidad, las ganancias serían astronómicas. Así que, en abril de 1492, se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. Este documento era increíblemente otorgaba a Colón los títulos de almirante del mar Océano, virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriera, además de un 10% de todas las riquezas. Era el contrato de su vida, con la financiación asegurada. El siguiente desafío era organizar la expedición. Esto nos lleva al puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. La elección de este puerto no fue casual. Palos tenía una deuda con la corona, y se le ordenó proporcionar 2 de las 3 naves como parte del pago. Aquí es donde entran en escena otros personajes cruciales: a los hermanos Pinzón. Martín Alonso Pinzón, el Mayo era un navegante respetado y adinerado de Palos. Su participación fue clave para reclutar a la tripulación. Al principio,
Nadie quería unirse a un viaje tan incierto. Las historias sobre monstruos marinos y aguas hirvientes en el Atlántico, aunque fantasiosas, reflejaban un miedo real a lo desconocido. Pero cuando Martín Alonso y sus hermanos, Vicente Yáñez y Francisco Martín, anunciaron que se unían a la expedición con sus propias naves y hombres de confianza, la actitud de los marineros locales cambió por completo. Sin los Pinzón, es muy probable que el viaje nunca hubiera zarpado. Así, la flota quedó compuesta por 3 embarcaciones. La nave capitana, la Santa María, era una nao, más grande y lenta que las otras 2. Era propiedad de Juan de la Cosa, otro marino y cartógrafo cántabro, que también viajaba a bordo. Y luego estaban las 2 carabelas, la Pinta y la Niña. Eran más pequeñas, más ligeras y mucho más maniobreras, perfectas para la exploración. La Pinta estaba al mando de Martín Alonso Pinzón y la Niña de su hermano Vicente Yáñez. En total, la tripulación sumaba unos 90 hombres. ¿Quiénes eran estas personas? En su mayoría, eran marineros andaluces, hombres experimentados, acostumbrados a la dura vida en el mar. No eran criminales sacados de las cárceles, como a veces se dice. Ese es otro mito. Eran profesionales que se jugaban la vida por una paga y la promesa de fortuna. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, antes del amanecer, la pequeña flota zarpó del puerto de Palo San. La primera etapa del viaje los llevó a las Islas Canarias, territorio español. Esta parada era estratégica. Les permitió reparar las naves, especialmente el timón de la Pinta, que se había roto misteriosamente, quizás en un acto de sabotaje por parte de su dueño, que no quería cederla para el viaje. También aprovecharon para cambiar el velamen de la Niña, para mejorar su velocidad, y lo más importante, para abastecerse de agua fresca, alimentos y leña para la travesía final. La comida a bordo era básica: galletas de barco, una especie de pan duro cocido 2 veces para que aguantara meses sin pudrirse, carne y pescados salados, legumbres secas, vino y aceite. No había frutas ni verduras frescas, lo que más adelante causaría graves problemas de escorbuto en viajes más largos. Desde la isla de La Gomera, el 6 de septiembre, se hicieron a la mar, hacia lo desconocido. Colón tenía un plan. Navegaría hacia el oeste, siguiendo el paralelo 28. Creía que esa latitud lo llevaría directamente a Zipango, el actual Japón, que según los relatos de Marco Polo, estaba lleno de oro. Aquí es donde vemos la astucia de Colón. Como navegante, mantuvo 2 registros de la distancia recorrida. Uno, el real, para su uso personal, y otro, el público, que falseaba, anotando menos millas cada día. ¿Por qué hacía esto? Para que la tripulación no se alarmara al ver lo lejos que estaban de casa. Quería evitar el pánico y un posible motín. Los primeros días fueron de calma y buenos vientos. Los marineros veían signos que les daban esperanza: bandadas de pájaros, hierbas flotando en el agua. Creían que la tierra estaba cerca. Pero los días se convirtieron en semanas, y el océano parecía infinito. La moral empezó a decaer. El miedo y la incertidumbre crecían. Los hombres murmuraban, se quejaban. ¿Y si Colón estaba equivocado? ¿Y si navegaban hacia la muerte? Hubo varios momentos de tensión extrema. A principios de octubre la tripulación estaba al borde del motín. Exigían dar la vuelta. Fue de nuevo Martín Alonso Pinzón quien intervino. Negoció con Colón y con los hombres. Acordaron seguir navegando solo unos días más. Si no encontraban tierra en ese plazo, regresarían a España. Fue un momento crítico que podría haber cambiado la historia. Y entonces, el 1 de octubre, los signos se volvieron inequívocos. Vieron un junco verde, una rama con flores, un pequeño tablero de madera tallada, pruebas irrefutables de que la tierra estaba cerca. La emoción a bordo debió ser indescriptible. Esa noche, nadie durmió. Colón afirmó haber visto una pequeña luz en la distancia, como una candelilla de cera, que se alzaba y levantaba. Finalmente, a las 2 de la madrugada del 12 de octubre de 1492, un marinero de la Pinta, llamado Rodrigo de Triana, gritó la palabra que todos anhelaban oír: tierra, tierra. Habían llegado.
no a Asia como creía Colón, sino a una pequeña isla en el archipiélago de las Bahamas. Los nativos la llamaban Guananí. Colón la bautizó como San Salvador. Al amanecer, desembarcaron. Imaginen el choque cultural. Por un lado, los europeos, barbudos, vestidos con armaduras y ropas pesadas, portando espadas y estandarte. Por otro, los nativos taínos, desnudos, con la piel pintada, observando con una mezcla de curiosidad y temor a aquellos seres extraños que habían llegado en casas flotantes. Colón describió en su diario a los taínos como gente amable, pacífica e ingenua. Quedó fascinado por su aparente inocencia, pero también notó algo muy importante. Algunos llevaban pequeños adornos de oro en la nariz, y la palabra oro era música para sus oídos. Durante los siguientes 3 meses, Colón y sus hombres exploraron la región. Navegaron por las Bahamas, descubrieron la costa noreste de Cuba, a la que llamaron Juana, y luego la isla, que bautizaron como La Española, que hoy comparten Haití y la República Dominicana. En todo momento, su principal objetivo era encontrar oro. Intercambiaban baratijas europeas, como cascabeles y gorros de colores, por los pequeños pedazos de oro que poseían los nativos. Pero Colón buscaba las grandes minas. Las ciudades doradas, descritas por Marco Polo en Los Indígenas, a través de seña, le indicaban que el oro provenía de un lugar llamado Cibao, en el interior de La Española. Colón, en su obsesión, escuchó Zipango y se convenció de que estaba cerca de Japón. Pero no todo fue un camino de rosas. La expedición sufrió un duro golpe. En la víspera de Navidad, la noche del 24 de diciembre, la Santa María encalló en un banco de arena, en la costa de La Española. La corriente la golpeó con fuerza y la nave quedó inservible. Fue un desastre. Ahora no tenían suficientes barcos para que todos los hombres regresaran a España. Ante esta situación, Colón tomó una decisión trascendental, en construir un fuerte con los restos de la Santa María y dejar allí a un grupo de hombres. Así nació el Fuerte de la Navidad, el primer asentamiento europeo en América. Dejó a 39 hombres al mando de Diego de Arana, con la promesa de regresar a buscarlos en un segundo viaje. Su misión era clara en encontrar las minas de oro y mantener buenas relaciones con los nativos. Poco después, a principios de enero de 1493, Colón, a bordo de la Niña, se reunió con la Pinta, que se había separado semanas antes. Martín Alonso Pinzón había ido por su cuenta a explorar, aparentemente en busca de oro. Este episodio tensó la relación entre ambos líderes. Con las 2 carabelas restantes, emprendieron el viaje de regreso a España. La travesía de vuelta fue mucho más difícil y peligrosa que la de ida. Navegaron más al norte para aprovechar los vientos del oeste, pero se encontraron con 2 tormentas terribles. En medio de la primera, la Pinta y la Niña se separaron de nuevo. La situación en la Niña era tan desesperada que Colón, temiendo que el conocimiento de su descubrimiento se perdiera para siempre, escribió un resumen de su viaje, lo metió en un barril sellado y lo arrojó al mar con la esperanza de que algún día llegara a las costas de Europa. Afortunadamente, no fue necesario. Tras una escala forzosa en las Islas Azores, que eran portuguesas, donde casi son arrestados, y otra en Lisboa, donde Colón se entrevistó con el rey Juan II. La Niña finalmente llegó al puerto de Palos, el 15 de marzo de 1493. Sorprendentemente, ese mismo día, unas horas después, la Pinta, al mando de un Martín Alonso Pinzón, ya muy enfermo, también arribó al puerto. Habían sobrevivido. La noticia se extendió como la pólvora. Colón se convirtió en un héroe. Viajó a Barcelona para presentarse ante los reyes católicos. Llevó consigo a varios indígenas taínos, loros exóticos, plantas desconocidas y, lo más importante, muestras de oro. La recepción fue triunfal. Había cumplido su promesa. Había encontrado una nueva ruta hacia las Indias. O eso creía. Hernán Colón murió en 1506, todavía convencido de que había llegado a Asia. Nunca supo que se había topado con un continente entero,
Un mundo nuevo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Su viaje no solo redefinió los mapas, sino que inició un proceso global de intercambio, el llamado intercambio colombino. Alimentos como la patata, el tomate, el maíz o el cacao viajaron de América a Europa, transformando la dieta y la agricultura mundial. Y viceversa, el trigo, los caballos, las vacas y las ovejas llegaron a América. Pero este intercambio también tuvo un lado oscuro. La introducción de enfermedades europeas para las que los nativos no tenían defensas, lo que causó un colapso demográfico devastador. Y el inicio de un largo y complejo periodo de conquista y colonización. El primer viaje de Cristóbal Colón es sin duda una historia fascinante de audacia, perseverancia y error. Un viaje que, aunque partió de una premisa equivocada, cambió el mundo de una forma que nadie podría haber imaginado. Es la historia de un hombre con una obsesión, de unos reyes con una visión, de unos marineros valientes y del encuentro de dos mundos que habían vivido ignorándose durante milenios. Espero que hayan disfrutado de esta travesía por la historia tanto como yo. Si les ha gustado, no olviden darle a like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. ¿Qué otro episodio de la historia les gustaría que exploráramos? Déjenmelo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.